La apertura del Centro de Salud de Alaquàs indiscutiblemente supuso un importante avance para la población de Alaquàs en cuanto a calidad, por el no tener que desplazarse a otra población, algo que venían demandando desde hacía mucho tiempo. En cuanto a la cartera de servicios también, porque simples técnicas como podía ser una extracción de sangre, una radiografía, cualquier cosa, ya no hablamos de las urgencias incluso, que tenían que desplazarse a otra población. Eso se les llevó a su propia población, que es lo que ellos demandaban. La apertura del centro de salud, pues la verdad es que fue un gran alivio para la población de Alaquàs, también en parte para los profesionales, pero desde luego sobre todo para la población de Alaquàs, porque entonces compartíamos ambulatorio con Aldaya, con la población de Aldaya, con los especialistas de Aldaya, con el Servicio Especial de Urgencias de Aldaya. Por tanto, pues bueno, era un centro, digamos, bastante masificado. Unos meses más tarde de la apertura del centro de salud, en el 94, se inicia la atención continuada, y la atención continuada supone otra mejora más para la población. Se atienden los casos urgentes, con lo cual el desplazamiento que esto suponía tanto para el Servicio Especial de Urgencias, que atendía 3 poblaciones en aquel momento cuando estábamos en Aldaya, que era Chirivella, Alaquàs y Aldaya, pues evidentemente hay una mejora en cuanto a la rapidez, en cuanto a seguramente también los medios de esa atención, y disminuyendo por otro lado el grueso de las urgencias del Hospital General, que era otra de los factores importantes en esta materia, ¿no?, de la urgencia. En el año 2009 se incorporaron especialistas al centro de salud, que antes los pacientes tenían que dirigirse a Aldaya, que era el centro de especialidades que nos correspondía aquí de Alaquàs. Luego otros tenían que ir a Juan Llorens o al Hospital General. En el mismo año también se habilitó un espacio para radiología. Entonces también el no tener que desplazarse supuso también un gran adelanto. En este centro se pueden realizar radiografías y otras técnicas, por ejemplo analíticas, y otras actividades que antes tenían que dirigirse al Gobierno Hospital General o al Aldaya. Yo recuerdo cuando comenzamos aquí en el centro, pues aproximadamente éramos unos 12-13 médicos, ahora mismo somos 17. El centro de salud está reconocido como centro docente, y eso quiere decir que en el mismo se especializan médicos y enfermeros desde hace varios años, y me consta que son con una gran profesionalidad gracias a los compañeros que les ayudan para la formación. Yo me siento muy orgulloso de que aquí se pueda hacer docencia y de que los próximos profesionales se formen aquí y que colaboremos entre todos los compañeros aquí de enfermería. Creo que un cambio muy importante para la enfermería a lo largo de estos 25 años ha sido la evolución que ha habido de la forma de trabajo. Hemos pasado de un trabajo prácticamente asistencial, de técnicas, a un trabajo ya mucho más enfocado a la persona, más integral. La consulta de enfermería, desde luego, ha ayudado muchísimo, más tiempo para atender a la población, al paciente. La historia clínica, eso era impensable, cuando trabajábamos hace 25 años no existía. Desde la inauguración de este centro en el año 1994 hasta el día de hoy, que vamos a celebrar el 25 aniversario, este centro ha tenido bastantes mejoras y en vistas en futuro, en estos momentos se ha hecho ya una remodelación de la plaza por parte del Ayuntamiento, en la que se va a ubicar el anexo a este centro de salud, donde se van a constituir 17 consultas nuevas, en fin, se va a mejorar, se van a hacer 3 plantas. Esto es gracias al Hospital General de Valencia, que es el que se va a encargar de iniciar las obras a partir del año 2020. Quiero agradecer el espíritu colaborador de los trabajadores y trabajadoras de este centro, que son los verdaderos promotores de la calidad asistencial del Centro de Salud de Alaquàs.
Estoy muy orgulloso de todas las personas que durante estos 25 años han ido formando parte de esta gran familia que supone el Centro de Salud de Alaquàs. Ha sido un honor y un placer trabajar con todos ellos y les deseo que como mínimo 25 años más puedan ir mejorando y puedan disfrutar de esta profesión que es muy bonita.